cámaras para un buen desarrollo de la charla, asimismo que tengan una buena conexión para evitar cualquier inconveniente. Las preguntas las podrán realizar al finalizar la charla mediante el chat o encender su micrófono los que se encuentran por Zoom. Los que están visualizando la transmisión por nuestra página de Facebook Student Chapter UNMSM pueden escribir sus preguntas en los comentarios. Estaremos atentos. Bueno, el día de hoy tenemos la charla virtual titulada Métodos geofísicos aplicados en la prospección de yacimientos minerales a cargo del magíster Marco Nieto, quien es geólogo colombiano egresado de la Universidad Nacional de Colombia, máster en geofísica de la Universidad de Western Ontario, Canadá, y MBA de la Universidad Internacional de Rioja, España. Ha realizado trabajos de exploración de depósitos metálicos y aguas subterráneas en varios países del continente americano durante más de 15 años. Profesional geocientífico, voluntario, PGO y persona competente para oro y cobre ante la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas. Apoya a grupos estudiantiles de geociencia, siendo fellow de la Society of Economic Geologists. Actualmente es vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Negocios para América Latina de la empresa canadiense de aerogeofísica MPS Geophysics Limited, con sede en Ontario, Canadá. Bien, sin más preámbulo, le doy pase, magíster, para que pueda iniciar el webinar. Dejaré de compartir mi pantalla para que usted la comparta. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Muy amables a todos por venir. Hoy día domingo voy a comenzar la charla. Esta charla es parte de una serie de charlas que tengo preparadas, que es precisamente el acercamiento de la geofísica hacia la geología. Y quiero presentarlo como introducción a la geofísica geológica, y esta idea pues me vino después de leer el libro de Muser y Kahn, que precisamente tratan sobre geofísica geológica, que fue escrito a comienzos del 2010. Y me pareció muy interesante porque precisamente a veces en nuestras carreras no hacemos esa aproximación de la geofísica a partir de la geología, que es nuestro gran amarre como geólogos que somos. Aprovecho para agradecer en este momento a los patrocinadores, personas que fueron viables para hacer este proyecto, que son la Sociedad de Geólogos Económicos, el capítulo estudiantil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y la empresa MPX Geophysics, que es una empresa canadiense de aerofísica. Vamos a comenzar esta charla con exploración de minerales. Aquí vamos a hacer exploración de minerales de toda índole, precisamente utilizando diferentes métodos geofísicos. Vamos a trabajar los siguientes temas, vamos a hablar de geofísica en exploración de minerales, propiedades físicas, métodos, vamos a hablar de los diferentes tipos de depósitos minerales, vamos a hablar de cómo se puede explorar por medio de la geofísica con campos potenciales o con sísmica, cómo se puede adquirir y modelamiento de anomalías geofísicas. Vamos a llegar hasta ahí porque son demasiados temas. Digamos que esto va a ser un preámbulo para que ojalá queden interesados en cómo aplicar de manera efectiva la geofísica para sus diferentes estudios a lo largo de exploración y explotación de depósitos minerales. La primera pregunta en geofísica es: ¿cómo aplicar la geofísica para una exploración de minerales? Yo siempre traigo el caso del jugador de baloncesto, el entrenador de baloncesto, y es cómo hace un entrenador de baloncesto precisamente para hacer una selección de cuáles son sus jugadores, y la primera propiedad que él mira es la altura. Los entrenadores de baloncesto siempre buscan que sus jugadores, primero, que estén bastante altos, y luego pues ya se vienen otras propiedades después. Entonces, en este caso, si vamos a buscar como profesor o como un entrenador de baloncesto, ¿cuál sería el método más apropiado para identificar esta propiedad, que es la altura? Pues sería en este caso una cinta métrica. Entonces, mirar con la cinta métrica cuál sería la persona más alta. Y con esta propiedad diferencial es que vamos a comenzar a hacer la exploración. Entonces, vamos a ver qué personas son más altas que el promedio que tiene una población, y podemos seleccionar cuáles son los jugadores que pueden entrar a este equipo de baloncesto. Lo mismo ocurre cuando hacemos una exploración de cualquier tipo de minerales. ¿Cuál es el método más indicado? ¿Qué es lo que hace que se diferencie ese mineral o el tipo de depósito con respecto a las rocas cajas que están alrededor? ¿Y cuál es la propiedad que lo puede diferenciar? ¿Es la densidad? ¿Es la resistividad eléctrica?
es el paso o ser susceptible al cambio con un campo magnético. Esas son las propiedades que tenemos que comenzar a analizar y siempre los invito a ustedes para aproximación en exploración geofísica es tener claro el modelo geológico o tener claro un modelo geológico de la manera que se va a explorar. Entonces, los minerales y la geofísica, es decir, la geoquímica y la geofísica no están separados, que a veces nos quiere mostrar eso. Precisamente las propiedades de los minerales también están asociadas a los tipos de enlaces que tengan. Entonces, algunos minerales poseen, por ejemplo, ciertas propiedades, como por ejemplo, un elemento de enlace iónico tiene durezas moderadas, pero por ejemplo, uno que sí nos interesa bastante, que es el de la conductividad, por ejemplo, vemos que cuando son enlaces metálicos, tenemos una buena forma de diferenciarlo con respecto a los que están a los demás. Y tenemos que ver cómo podemos medir la conductividad en nuestras exploraciones. Esta es una manera de identificar qué propiedades vamos a tener. Miremos la siguiente tabla. Esta es más completa. Obviamente pues ya tiene aquí nombre de algunos minerales. En esta parte de la tabla tenemos la fórmula, la resistividad, algunas propiedades. Entonces, primero vemos que hay algunas propiedades que son casi similares, pero otras que rayan a la vista. Entonces, aquí comenzamos a diferenciar cuáles son los minerales y cómo podemos identificarlos. Por ejemplo, si quiero trabajar con radioactividad, que es una propiedad, podemos identificar que la lápiz esplenda, que es un óxido, es alta con respecto a los demás. Entonces tendríamos que buscar un método radioactivo o que pueda trabajar, por ejemplo, radiometría para identificar minerales asociados al uranio. O por ejemplo, si tenemos un depósito que es rico en magnetita, la susceptibilidad magnética es la propiedad de identificar y el método se llama magnetometría. Entonces, esta sería otra forma de identificar. Observen que mientras los otros minerales que tenemos aquí, el oro, el cobre o la pirita, tienen susceptibilidad magnética de apenas décimas o centésimas, la magnetita estaba llegando al orden de 300.000, 800.000, es decir, más de 6 órdenes de magnitud, 5 órdenes de magnitud. Esto lo tenemos que comenzar a identificar cuando hagamos nuestra exploración. Otro, por ejemplo, es no necesariamente tiene que ser el más alto, sino el que tenga unos valores que puedan estar ni muy altos ni muy bajos. Por ejemplo, para identificación de arcillas como la caolinita, no tiene ni valores demasiado altos ni valores demasiado bajos en cuanto a la resistividad magnética, la resistividad eléctrica. Y finalmente, cuando podemos trabajar densidad, de pronto, por ejemplo, el oro y el cobre tienen valores mucho más altos que los demás elementos. Sin embargo, eso no significa que su abundancia nos permite identificarlos de los demás. Entonces, siempre tenemos que tener claro cuál es el modelo geológico y cuáles pueden ser los minerales que nos ayuden a identificar qué tipo de método podemos utilizar. Propiedades físicas tenemos varias. Vamos a hablar de densidades, de susceptibilidad magnética, de resistividad y conductividad, cargabilidad. Pues vamos a hablarnos de todas estas y las vamos a mencionar a medida que vamos desarrollando. Un tema que de pronto no se ve mucho, y esto es algo a lo que les invito, es a hacer caracterizaciones también físicas de los núcleos o de las rocas que ustedes trabajan en un depósito mineral. Aquí estoy precisamente yo en un BMS de Ecuador, identificando cuál es la susceptibilidad magnética de diferentes partes de la zona que están mineralizadas con respecto a la roca caja. Entonces, lo primero que tenemos que identificar siempre es, conocemos el depósito a estudiar, conocemos las características litológicas, sabemos cuáles son sus propiedades más contrastantes. Esto es clave, porque a veces llegamos, bueno, es un BMS, entonces vamos a volar un sistema que identifica conductividad, y de pronto no nos damos cuenta que el BMS tiene en las rocas cajas, por ejemplo, esquistos grafitosos. Los esquistos grafitosos también son altamente conductivos y no nos van a mostrar nada. Entonces, ¿qué los invito a todos los que estamos aquí? Precisamente a identificar cuáles son las características litológicas y las propiedades físicas del medio que nos permita separar
la zona mineralizada de la que no, o la zona de contraste. A veces necesitamos identificar la falla, o necesitamos identificar una trampa geoquímica. Esto tenemos que tenerlo muy claro a la hora de hacer nuestra exploración. Entonces, vamos a trabajar depósitos minerales metálicos en este primer sistema. Vamos a trabajar entonces, tenemos que tener claro ambiente tectónico, temperaturas, efectos que tenga LH y pH y controles geoquímicos y estructurales. Entonces, cuando vamos a hacer cualquier tipo de exploración, primero tenemos que tener claro el ambiente geológico en el que estamos haciendo la exploración. Precisamente Perú tiene un gran contenido de diferentes tipos de depósitos y obviamente no es lo mismo hacer una exploración, por ejemplo, en la zona de la cordillera que, por ejemplo, hacer una exploración de minerales ya en la zona amazónica, precisamente porque es diferente la zona donde está ubicado, o de pronto en alguna zona rica en granitos, o en el sur que hay algún cratón enriquecido con rocas continentales. Entonces, a partir de aquí y de los tipos de depósito es que vamos a basar nosotros nuestros tipos de estudio y nuestros análisis. Vamos a hacer ahora un análisis pues mucho más detallado. En este caso, un modelo como el modelo de pórfido que ofrece Silito, por ejemplo, y los tipos de depósitos asociados, es, bueno, en qué zonas del depósito estamos haciendo exploración. Por ejemplo, si estamos trabajando en una zona de skarn, ¿cómo puedo identificar yo la zona de skarn con respecto a las calizas que sean la roca caja? O, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene este pórfido, que puede ser rico en cobre, uranio y molibdeno, si tiene un enriquecimiento, por ejemplo, en magnetita y en potasio que permite identificarlo con respecto a la roca que lo rodea? Otro punto es, también podemos identificar zonas de diatremas o zonas de falla. Esto es bien importante a la hora de hacer el análisis. Igual, si estamos en una zona de una epitermal de alta sulfuración, ¿qué es lo que hace este epitermal de alta sulfuración diferente a las rocas que están alrededor? ¿Será que con solo una polarización decía podremos identificar estas vetas o no? Estas son preguntas que deben darse con el conocimiento de las propiedades físicas de los minerales y de las rocas adyacentes al sistema, bueno, en este caso hidrotermal. ¿Qué puede afectar las propiedades físicas? Y esto es importante. Uno es un cambio químico. Por ejemplo, si tenemos magnetita pero se comienza a oxidar o meteorizar, va a cambiar su fórmula, y a partir de esto también los enlaces van a diferir y las propiedades van a variar. Otros, la interacción con otros minerales, por ejemplo, las arcillas pueden tener una interacción diferente si están rodeadas por otras arcillas a estar rodeadas, por ejemplo, por agua. ¿Dónde están localizados los minerales dentro del depósito? Hay fallamiento, es decir, si hay una falla que permite el ingreso de nuevos fluidos, estas zonas de minerales secundarios pueden generar un nuevo tipo de respuesta física. Y finalmente el ingreso de agua meteórica. La meteorización va a ser un punto que va a cambiar las propiedades físicas de nuestros minerales. Hay que ser sinceros, hay temas que son delicados en la geofísica, hay inconvenientes a la hora de usar la geofísica y por eso hay que tener ojo al cuidarla. A ver, la exploración por medio de geofísica lo que ayuda es a apoyar, es otra herramienta más a la hora de hacer la exploración, pero hay que tenerla primero bien identificada y primero porque son recursos que se van a utilizar, y segundo porque la geofísica puede encontrar nuevos tipos de depósitos minerales que antes no se tenían, o nuevas anomalías que no se habían identificado. Entonces eso es importante a la hora de hacer la exploración. A veces lo que queremos ver es, bueno, cómo se expresa, cuál es la expresión del depósito por medio de la geofísica. A veces lo que estamos buscando es las vetas. Por ejemplo, puede ser una exploración geométrica, queremos ver cómo están orientadas estas vetas, o si vamos a tener contraste con respecto a los cuerpos que están alrededor. Y la otra es qué variación tiene este cuerpo. A veces las variaciones son laterales o a veces las variaciones pueden ser verticales. Entonces la sísmica y la resistividad eléctrica pueden ser
propiedades que nos permitan ver cambios verticales, mientras que la gravedad nos puede dar cambios en la forma lateral. Más puntos. A veces queremos identificar cuerpos muy pequeños con ondas grandes. Entonces, por ejemplo, si tenemos una beta que, por ejemplo, tenga 1 metro, y nuestra onda mide, por ejemplo, 20 metros, no la vamos a detectar. O sea, no hay manera en que esta señal alcance a ser detectada con las frecuencias que estamos trabajando. Entonces, este es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta, es hasta dónde es la respuesta que tiene nuestra frecuencia que estamos trabajando con respecto al depósito que estamos explorando. Otro punto es la penetración, y lo vamos a ver cuando hablemos ahorita de magnetotelúrica. Si nuestro cuerpo, por ejemplo, está a 500 metros de profundidad, y vemos que nuestras señales solo están llegando, por ejemplo, hasta 300 metros, pues nuestro cuerpo va a ser ignorado. Entonces, eso es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar o de planificar una exploración geofísica. El otro es punto señal ruido, porque a veces el ruido es tan grande que cubre la señal y no vamos a poder identificar. Aparte de esto, hay otros puntos. A veces se presenta ambigüedad. ¿Y qué quiere decir? Que una misma curva puede significar varios valores, como ocurre en gravimetría o ocurre en sondeos eléctricos verticales. Y finalmente, aunque suene cómico, no lo es tanto, ¿puede hacer la adquisición? O sea, definitivamente se puede realizar una adquisición. Estos son puntos que hay que tener en cuenta. Queremos hacer, por ejemplo, una sísmica y vamos y nos encontramos en la cordillera con pendientes hasta del 100%, y que no es posible técnicamente realizar este tipo de adquisiciones porque la seguridad apremia a la hora de hacer esa adquisición. O sea, son temas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de trabajos. Aquí a la próxima imagen les tengo un punto para que se ríen, una caricatura. Y no es tan así o sea, que el geofísico diga, o sea, ¿cuánto quiere que le dé? Sino es, bueno, ¿qué es lo que, aquí la pregunta es hacia dónde va la exploración? ¿Qué es lo que quiero explorar? Y según lo que estén explorando, es que vamos a encontrar cuál va a ser o cuáles serían los métodos que sean más adecuados para hacer los trabajos. Vamos a comenzar entonces con este primer tipo de depósitos, que son depósitos minerales no metálicos. Vamos a trabajar con el radar de penetración. El radar de penetración es precisamente una técnica en la que se utilizan las ondas de radio, o sea, de ondas de longitud de radio, que penetran el subsuelo y pueden identificar, por ejemplo, el sustrato rocoso. Aquí tenemos, por ejemplo, dos diferentes tipos de onda. Las amplitudes, que es la respuesta con que llega esa onda de regreso, o sea, qué tanto se consume, la pusimos aquí en colores. Cuando es una respuesta buena, está por ejemplo aquí en rojo. Hay un cambio de respuesta que se pone en tonalidades azules y una finalmente en amarillo. Entonces, aquí podemos ver que hay dos respuestas distintas, o tres. Primero, la base, que está en rojo, que vemos que se encuentra en toda el área, pero vemos que hay esta zona que tenemos a la izquierda de la pantalla, están las longitudes de onda que están de coloraciones azules, mientras que estas que están aquí a la derecha, o sea, aquí tenemos dos dominios definitivamente, los que están en amarillo y los que están en azul. Aparte de otro denominación abajo, que se podría entender como el sustrato. Entonces, estas son maneras de comenzar a explorar. Si, por ejemplo, nuestro interés precisamente estas rocas que tienen esta zona atenuada, pues ya podemos hasta identificar cuál podrían ser los volúmenes a trabajar, y vemos que aquí definitivamente hay algo que cambia estos dos dominios, el dominio del azul contra el dominio del amarillo. Pasamos entonces también a tomografías eléctricas verticales. En este caso vamos a trabajar
la resistividad o la resistencia que ponen las rocas o los sedimentos al paso de corriente. Vemos efectivamente, aquí hay una escala. Los colores azules van a ser los colores más bajos, los colores rojos más altos para este ejercicio, y estamos viendo que hay dos patrones. Un patrón aquí, bueno, aquí a la izquierda tenemos la altura sobre el nivel del mar, y observamos que aquí arriba hay unos valores diferentes a estos valores que están abajo. Este fue un trabajo para una gravillera, y lo que estábamos buscando eran valores que fueran valores altos. Queríamos saber hasta dónde tenían que trabajar o cómo era la geometría de ese depósito con respecto a unas arcillas que tienen valores más bajos. Entonces nos dimos cuenta que las arcillas estaban aquí y las gravas estaban en esta parte. Entonces, por ejemplo, para los dueños de esta cantera ya saben que máximo tendrán hasta 15 metros de gravas, mientras que si se van hacia la zona que está más alta, observen que está en la pendiente de la montaña, esta zona que está más alta tiene un mayor espesor las gravas. Llamativo. Entonces, así ya los responsables de la gravillera saben cómo pueden hacer su minado para la extracción de gravas. Vamos a trabajar la siguiente diapositiva con los campos potenciales. Los campos potenciales indican campos que penetran todo. Es decir, cuando hablamos de magnetometría, gravimetría, o sea, literalmente son fuerzas que pasan los cuerpos. Es decir, precisamente la fuerza magnética y la fuerza gravimétrica son campos que atraviesan todo y son 4 de las fuerzas fundamentales. Aparte de eso hablaremos de los métodos electromagnéticos, de la geoeléctrica y pues ya hemos adelantado el radar de penetración. Entonces literalmente es algo que pasa, que penetra todo, que sigue todo. La magnetometría es el estudio asociado al campo magnético terrestre, y hay rocas que afectan este campo magnético terrestre que tienen un enriquecimiento, por ejemplo, en magnetita. Como les dije, los colores azules son colores bajos, es decir, también hay anomalías donde hay valores menores a lo encontrado y otros con valores mayores con respecto a lo que debería estar dando. Entonces, una forma de observarlo es con espectros regionales, y regionales no necesariamente tiene que hablar del tamaño, por ejemplo, la cordillera de los Andes, o de la costa, o del Amazonas, sino que es regional con respecto a la densidad de puntos que se obtuvo, y residual es precisamente es en pequeña escala, en baja escala. Entonces, esta es una manera como se puede ver un mapa en un área de trabajo, y dependiendo de lo que se pueda explorar, se puede indicar, por ejemplo, esta zona en rojo, que sea una zona de interés. ¿Cómo se estudia eso? Precisamente en el libro que le está diciendo de Musser y Kahn, hacen un hermoso ejemplo sobre cómo es la concentración volumétrica de magnetita, que aquí la vemos en porcentaje, o sea, 0.01%, 1%, 10%, y la propiedad física, que es la susceptibilidad magnética. Las rocas, vamos a trabajar primero con estas rocas, con las rocas ígneas, y esto, por ejemplo, está bastante asociado con, vamos a trabajar acá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que las rocas, entre más máficas sean, tienen un mayor contenido de magnetita. Y tiene sentido. Tiene sentido, ¿por qué? Primero porque mientras aquí las rocas van a tener un pH más bajo, ¿cierto? El pH va a ser más bajo. Aquí el pH va a ser más alto. ¿Qué más pasa? Aquí hay un mayor contenido de máficos, de minerales máficos con respecto a medida que se va evolucionando el magma. Entonces, por eso es que vamos a tener una mejor respuesta magnética en las rocas, por ejemplo, en un basalto o en un gauro, por ejemplo, con una andesita o una diorita, o finalmente con un granito. Sabemos que los granitos, precisamente, los férricos que se encuentran, los minerales que tengan hierro, son muy pocos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las arcillas y los chegos, porque tienen menor contenido de hierro, entonces observamos que de magnetita, entonces por eso observamos que los valores son bastante bajos. Ahora, si nos vamos del otro lado de la tabla, por ejemplo, tenemos esos scans, y si tenemos un scan de hierro,
podemos tener valores bastante altos porque los contenidos, precisamente uno de los minerales característicos de ciertos tipos de skarn es la magnetita. Lo mismo ocurre con una banded iron formation. Sabemos que una cosa es la magnetita y otra cosa es la hematita. Observen que la hematita no tiene esa capacidad de ser susceptible magnéticamente con respecto a la magnetita. Es decir, como está configurada, la estructura de la magnetita es que permite afectar el campo magnético terrestre. Y bueno, aquí hay otro ejemplo con titanomagnetita y otro elemento magnético, que es mineral magnético, que es la magmatita. Así se ven los mapas de magnetometría. En este caso es un mapa de intensidad magnética total. ¿Qué nos está diciendo este mapa? Este mapa ya tiene removidos dos efectos. Ya tiene removido un efecto que es el efecto del Sol. El Sol nos afecta el campo magnético terrestre. Entonces, su mayor efecto es al mediodía y, aunque ustedes no lo crean, también a la medianoche. ¿Por qué? Porque al otro lado de la Tierra es mediodía. Entonces, estira el campo magnético terrestre a esas horas. Y hacia las 6 de la mañana y las 6 de la tarde es el más bajo. Entonces, ya aquí se removió ese efecto solar. Aquí está el efecto que tiene el planeta Tierra, pero como es un área pequeña, lo vamos a descartar por este momento. Entonces, pues, podemos observar que hay zonas de valores mucho más altos, aquí en colores rojos. Recuerden, valores altos están en magenta, en rojo, y los colores fríos o azules son los colores bajos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo diferentes dominios. Por ejemplo, aquí vemos a la izquierda, aquí al occidente vemos un dominio que es mucho más bajo en valores con respecto a este dominio que está en el centro, y aquí tenemos finalmente otro dominio en el occidente. O sea, así es que podemos identificar diferentes zonas. También podemos identificar zonas, unos contactos demasiado rectos que pueden ser, por ejemplo, algunas fallas. Eso ya lo identificaremos en otros ejercicios. Entonces, así es como se observa un mapa magnético. Vamos a pasar a otro campo potencial, que es la gravimetría. En este caso vamos a identificar los pequeños cambios en la gravedad en el planeta. ¿Y eso a qué estado? Pues asumiendo que todo está a la misma altura. Si el ejercicio se hace sobre la misma altura, lo que cambia gravimétricamente es la densidad. Aquí lo que va a hacer son cambios de densidad y los efectos que tengan, por ejemplo, masas circundantes, que también se quitarán. Igual que la magnetometría, tendremos anomalías de carácter regional y anomalías de carácter residual. El estudio o el enfoque dependerá de qué estemos explorando. Esto es clave. Este es un ejemplo, disculpen, donde identificaban cuál era la mayor ancho del basalto y hicieron una nueva derivada. Esto fue por Control Consulting. Identificaron zonas que ustedes ven en azul, que son cambios de fallamiento y aumento del basalto, precisamente por esta entrada de fallamiento. Entonces, esta es una manera de identificar cómo se puede identificar la profundidad, en este caso de los basaltos, en esta cuenca. Hay un tema, y es que las rocas máficas, al tener mayor contenido de hierro, también son más densas que las rocas félsicas. ¿Esto qué significa? Que recuerden que los metales son más pesados que los silicatos en densidad. O sea, los óxidos y los metales, los minerales que son metálicos o los sulfuros, son más densos que sus pares en los silicatos. Eso quiere decir que entre más máfica sea la roca, será más densa. Y esto también tiene una correspondencia. Recuerden que entre más máfica sea la roca, tendrá un mayor contenido de magnetita o de minerales asociados a la magnetita. Y aquí lo podemos ver bien. Esta es una relación en Nigeria. Este es la costa nigeriana hacia el Atlántico. Aquí vemos el borde de costa. A la izquierda tenemos la representación de la respuesta magnética, y a la derecha la representación de la gravedad. Y vemos que recuerden, los manchones, los colores rosados y rojos son valores altos y los bajos son en azul. Entonces, perdón, podemos identificar, por ejemplo, esta zona de este alto que se encuentra en la zona sur. Observen,
alto se ve tanto en la respuesta magnética como en la gravimétrica. Esta zona debajo que está en esta zona de aquí, que está orientada, también se observa muy bien en la gravimetría. Estas son formas de identificarlo. Este valle que está aquí también se observa tanto en gravimetría como en magnetometría. Sin embargo, vemos que hay una diferencia de forma, y esto a pesar de que los datos, mientras que los datos gravimétricos sí sabemos que son dados en la vertical, los datos magnéticos, debido a que el campo magnético terrestre no es completamente vertical, solo lo es en los polos, pues hay que mover ese vector para que se ubiquen en posición real. Eso se llama la reducción al polo. Entonces, reduction to pole. Esto es lo que se hizo aquí precisamente para poder hacer comparación entre datos magnéticos y datos gravimétricos. Vamos a hacer otro ejemplo de gravimetría. Otro mineral que se puede hacer exploración con gravedad son las cromitas, y precisamente ese es un trabajo en el norte de Ontario. Se trabajó con el Falcon, que es un sistema muy famoso en exploración magnética, y se identifican estos saltos que son de interés. Estos saltos eran las zonas de interés, y se identificaron luego con el gradiente, y estos datos de mayor gradiente correspondieron efectivamente con zonas de cromo. Es decir, esta es la forma de volarlo y identificar zonas de interés. Esta es una manera de identificarlo. Vamos a trabajar otro método, que es la gradiometría. La gradiometría es precisamente el estudio de las emisiones de radiación por parte de la roca. Podemos separar estas emisiones no solo como cuentas totales, sino también separarlas por 3 elementos básicos asociados a elementos radioactivos: potasio, uranio y torio. Y los mapas generados tienen relaciones con la litología. Esto es importante a la hora de hacer la exploración. Este ejercicio me gusta. Este es un ejercicio de cuentas totales. Entonces, zonas más rojas, recuerden, zonas más rojas hay mayor cantidad de cuentas totales. Si vieron métodos asociados a radiación, saben que la emisión de partículas subatómicas llegan y pueden ser detectadas con un contador Geiger. Esto, lo que hace el contador Geiger es indicar cuántas partículas subatómicas golpean el sensor durante un tiempo. Entonces, a esto le vayamos a llamar cuentas totales. Mayor cantidad de partículas subatómicas, mayor será el valor. Menor el valor, recuerde, colores azules. Mayores valores, colores rojos y magenta. Menores valores, colores azules. Vamos a pasar ahora, les he hablado de 3 minerales, de 3 elementos, disculpen. Y aquí lo vemos precisamente en una disposición de potasio. Aquí tengo el potasio, tengo el uranio y tengo el torio. El torio está en colores amarillos, el potasio en colores rojos y el uranio en colores azules. Entonces, vamos a hacer una comparación entre los dos mapas. Observen. Yo veo por cuentas totales que hay un dominio de esta zona que está entre colores rojos, es un dominio del occidente, que está entre colores rojos y verdes. Luego identifico esta zona de aquí, que tiene los valores más altos. Observo que aquí hay unos valores más bajos en azul, y finalmente otros valores aquí, otra nueva zona que está en colores nuevamente rojos. Vamos a ver cómo la respuesta cuando lo separamos por elementos. ¿Qué observamos? Estos valores de mayor cuentas están asociados a colores verdes, coloraciones verdosas. Si vamos al triángulo, están relacionados a una mayor concentración entre uranio y torio. Es decir, esta zona que vimos en la zona de la mitad con mayores cuentas, están asociados a ciertos tipos de rocas que tienen una mayor concentración de uranio y torio. ¿Sí? Mientras que si vamos a este otro dominio que está en el occidente, este dominio tiene colores rojos. Es decir, este dominio tiene una mayor concentración de potasio. Esta es una forma de identificarlo, ya teniendo las cuentas totales. Vamos a hacerlo de una manera que es impactante. A mí me fascina el siguiente mapa que vamos a ver, y es el mapa geológico de
Nigeria, realizado precisamente bajo la tutela del Servicio Geológico Nigeriano, entre su mapa geológico y su radiometría, y es el mapa siguiente. Aquí a la izquierda ven ustedes el mapa geológico de Nigeria y a la derecha ven el mapa ternario radiométrico, que fue el que vimos ahora, solo que ahora tenemos en rojo el torio, en azul el uranio y en verde el potasio. Observen, por ejemplo, estos dos cuerpos que hacen de parte del cratón nigeriano, se los voy a señalar, que son esta de acá y esta zona de acá. O sea, aquí hay granitos, hay granitoides, es decir, las rocas más antiguas que tenemos acá, y observen cómo tienen una alta respuesta de colores rojizos, que son efectivamente los colores asociados al potasio, es decir, son rocas ricas en potasio. Esta es una buena forma de identificarlo. Ahora, si observamos aquí en azul, o sea, zonas ricas en uranio, observamos esas zonas de acá que efectivamente coinciden con una serie de bajos con sedimentos que son ricos en arcillas. Es decir, estos dos tienen coincidencia porque recuerden que el uranio es un elemento afín a zonas reductoras. Es decir, zonas reductoras, por ejemplo, con las asociadas a Hegel, como las que tenemos acá. Entonces, es decir, esta es una buena metodología para identificación. Este es un excelente método precisamente para identificación geológica por medio de métodos radiométricos. Vamos a pasar al siguiente método, que son métodos electromagnéticos, que ahora están bastante en boga. Hay dos maneras. Primero se requiere un transmisor. En este caso puede ser un campo primario o se necesita de pronto una fuente que tenga el mismo equipo. También necesita un conductor eléctrico que va a generar un campo secundario y el receptor va a recibir el campo secundario. Voy a repetir qué pasa. Hay una emisión, hay una fuente, bien sea natural o artificial, que va a generar un campo magnético. Este campo va a introducirse a la Tierra y va a tener un efecto con un conductor eléctrico que haya en el subsuelo. Y esto va a generar un nuevo campo eléctrico que va a ser leído como secundario y va a ser recibido por nuestro receptor. Así es que vamos a identificar zonas más conductivas o menos conductivas. Los métodos más famosos de métodos electromagnéticos son el transit electromagnético, los que son en dominio del tiempo, los que son en dominio de la frecuencia, y uno de los dominios de la frecuencia más famoso es la magnetotelúrica. Y quiero presentarles precisamente cómo se ve un sistema de electromagnético en el dominio del tiempo. Precisamente aquí tenemos el loop, que tiene una bobina que recibe la información, y aquí tenemos el transmisor. Aquí en esta zona es la zona que está transmitiendo y va a recibir toda la información por medio de esta bobina. Aparte de eso, también vamos a leer nuestra magnetometría con este sensor que tenemos aquí. Esta argolla puede estar en el orden de los 26 metros de diámetro. Vamos a hacer un trabajo ahora. Bueno, se hizo un trabajo, precisamente lo hicieron Nimec y Koch en 2008, para identificación de zonas conductivas de unos diques diabásicos que querían identificar en esta zona llamada Chi Creek. Y con la información magnética, con la información conductiva, identificaron estos colores en rojo, corresponden a las zonas más conductivas y de mayor interés. Observamos que hacia la parte de abajo ya no son tan conductoras, entonces se pueden identificar ciertas áreas de mayor conductividad con respecto a otras que no lo son. Si trabajamos en el dominio del tiempo, del dominio de la frecuencia, vamos a hablar de la magnetotelúrica. La magnetotelúrica, en este caso, el campo natural es el campo es el campo electromagnético terrestre. Este es un sistema que estamos trabajando en este momento que permite leer el campo en los tres componentes. Esa es una forma de hacerlo de manera aérea. También se puede hacer de manera terrestre con bobinas inductoras, con electrodos, y haciendo diferentes medidas tanto de electromagnéticas, tanto eléctricas como magnéticas dentro del mismo terreno, y con un loop que genere la corriente. Entonces, un sistema Phoenix, precisamente con fuente controlada. Vamos a hacer enfoque con el método electromagnético aéreo.
para que lo entendamos mejor. Entonces, tenemos el campo eléctrico que está aquí en azul, lo estamos viendo acá, así es como se emite la onda. El magnético está perpendicular, que está aquí en rojo, tiene efecto en la Tierra, llega a la Tierra, aquí hay algún cuerpo conductivo y va a cambiar y generar un segundo campo. Entonces, ¿cómo se lee este sistema? Tenemos que tener un sistema que esté quieto, que esté estático. Siempre en geofísica se requiere, siempre en campos potenciales se requiere algún punto que esté quieto en el espacio. Y esto es precisamente lo que ocurre con el sistema electromagnético. Entonces tenemos un sistema en tierra con un juego de electrodos en la este-oeste y en la norte-sur que están recibiendo cómo va variando el campo electromagnético. A la misma manera tenemos en este caso un helicóptero que tiene un sensor que observa los cambios del campo electromagnético en las tres componentes y se va moviendo. ¿Cómo se van a unir las dos informaciones? Con los mismos tiempos. O sea, con tiempo va a ser la unidad donde vamos a unir ambas medidas. Y los datos de GPS nos van a dar la ubicación de este cuerpo y nos va a permitir contrastar las dos medidas. Así es que se trabaja. Ahora bien, tenemos que trabajar, estoy hablando de frecuencias, tenemos que trabajar varias frecuencias para tener diferentes tipos de horizontes. Como les había hablado antes, entre las frecuencias sean más altas, la penetración va a ser menor, y entre las frecuencias sean más bajas, entonces aquí tenemos 30 hercios, estas son frecuencias bajas, entonces van a ser amplias, mientras que si vamos desde el otro lado, que son de, por ejemplo, 20.000 Hz, van a ser frecuencias muy pequeñas, pero igual de baja penetración. Les voy a presentar cómo se lee o cómo se sabe cómo es la penetración. Eso que tenemos aquí es un nomograma. Un nomograma que hace son las fórmulas de cómo las diferentes, en este caso, un nomograma sería cómo se comporta una onda con respecto a dos componentes. En este caso, vamos a tener en el eje de las X la resistividad, es decir, cuál sería la variación de resistividad entre la roca caja y la roca conductora, la roca caja y la zona mineralizada, y de este lado, cuál sería la penetración de investigación. Hagamos el ejercicio completo. Entonces, estas frecuencias están divididas de la siguiente manera. Aquí la frecuencia más baja de 30 Hz y la frecuencia más alta es aquí, de 20.000 Hz. Entonces, si yo quiero saber cuál es la penetración de esta medida, por ejemplo, si sé que la diferencia de resistividades entre la roca caja y la roca mineralizada es de 100, me voy por acá y quiero saber cuál es la máxima penetración, llego hasta aquí y ahora paso al otro lado. Entonces vamos a ver que si tenemos una resistividad de 100 ohmios metro, vamos a tener una penetración de hasta 900 metros de profundidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que la diferencia de resistividad sea mucho mayor, nuestra penetración en este sistema va a ser mayor. Por ejemplo, si vamos a los 500 ohmios metro, ya podemos tener una penetración de hasta 1400 metros de profundidad. Pero vámonos para el otro lado, vamos para el otro caso extremo, el caso de ¿y qué pasa si tenemos bajo contraste de resistividad? Pues efectivamente la penetración va a ser poca. O sea, eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, este sistema para cuencas sedimentarias tendríamos que tener en cuenta que tiene baja penetración. Si observan ustedes, por ejemplo, si estamos hablando de una cuenca sedimentaria que tenga un promedio de 20 ohmios metro, lo máximo que tendríamos de penetración sería de alrededor de 400, 350 metros de penetración. ¿Cómo podemos observar esta información? Pues esta información la podemos separar por cada una de las frecuencias, darle una profundidad y observar cómo varía a lo largo de las diferentes profundidades. Y ese es este ejercicio. Este ejercicio fue hecho por la gente de Expert Geophysics en Cochrane, precisamente buscando, aquí observan a ustedes, esta zona de alta conductividad que corresponde a una veta de oro orogénico. Esta es la que estaban explorando, que es precisamente la que estamos viendo aquí. ¿Cómo se lee esto? Observen aquí, este tiene 13.047 Hz, que corresponde a 30 metros de, más o menos a 30 metros de penetración. Y vamos a medida que vamos bajando, vamos a ir hacia acá, vamos a ir aumentando la penetración, pero también hacia allá. Es decir, esto se lee de la siguiente manera, esto se lee de aquí, hacia acá,
y así. Entonces, a medida que estamos más cercanos, pues es más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque en las capas superiores hay una tefra que va cubriendo la respuesta, pero ya cuando llegamos, por ejemplo, aquí a los 150 metros, ya comenzamos a ver bien este receptor, ya a los 320, 370, ya a los 420 definitivamente está muy bien definido, y al menos la respuesta hasta los 1300 metros de profundidad es que esta beta continúa hacia su suelo. Pero observemos que también hay otro cuerpo aquí, que está cerca, ¿no? Este cuerpo de acá, que también podría ser de interés. Y vemos que la definición no es tan óptima como el otro sistema, y hasta se difumina a medida que va entrando en profundidad. Entonces, esta es una manera de observarlo. Aparte, eso también se puede comparar con otros sistemas. Este es un ejemplo. El sistema del Mobile MT con otro sistema que es el VITEM, y vemos que la respuesta, pues al tener una mayor cantidad de frecuencias, es mucho mejor en un sistema con respecto al otro. Mejor resolución. ¿Qué otra forma lo podemos hacer? Otra forma de saber si un sistema o un sistema nos sirve es por medio de las inversiones o de los modelamientos directos. Y es hacer modelos matemáticos, modelos geofísicos, asumiendo ciertas condiciones para ver si la respuesta es positiva o no a la hora de exploración. Muchas veces no hacemos esto no se hace cuando se hace una exploración geofísica. No se tiene en cuenta cuál puede ser la posible respuesta y qué podríamos estar observando. Esta es una de las maneras de observarlo. Entonces, por ejemplo, aquí en este sistema se puso un cuerpo mucho más conductivo con respecto a un cuerpo, un cuerpo más conductivo con respecto a un cuerpo menos conductivo, y vemos precisamente cómo son las ondas y cómo deberían dar las respuestas para tener esta respuesta básica, este modelamiento básico. Continúo entonces con los modelamientos geofísicos, geoeléctricos. Tenemos la resistividad en DC o también vamos a hablar de la polarización inducida. Este es un sondeo eléctrico vertical, y esta es una de las maneras que se puede presentar diferentes resistividades y cómo pueden dar varios tipos de cuerpos. ¿Por qué hablamos de la ambigüedad? Precisamente porque en este eje tenemos la resistividad. Aquí tenemos los cuerpos más resistivos, por ejemplo el cuarzo, el feldespato, y aquí a la izquierda tenemos los más conductivos o menos resistivos, como los metales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo una resistividad de 100 ohmios metro, pues si uno no tiene claro qué es lo que puede pasar, pues observen que pueden ser arcillas, limos, galena o agua dulce. Es decir, ahí es donde tiene que estar el concepto geológico a la hora de hacer una interpretación. O sea, si yo llego y digo, no, es que ahí hay galena. No, pero es que yo he estado allá y no hay ningún reporte de galena. Es más, son cuarzo arenitas. ¿Cómo va a decir usted que es galena? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una interpretación si no se tiene un modelo geológico claro. ¿Cómo se pueden ver los sistemas? Se pueden ver precisamente también en 2D. Primero que vimos fue en una dimensión, este es en 2 dimensiones. Y cómo se puede interpretar, aparte de su inversión, con cuáles serían los cuerpos que nos dan esta respuesta. Pues ya lo vimos en la primera parte con las gravas, cómo se pueden identificar cuáles son las zonas de gravas y cuáles no. Ahora vamos a trabajar otro sistema que es la polarización inducida, y es que hay ciertos minerales que pueden mantener en su sistema corriente. Es decir, se les aplica corriente, se les aplica un voltaje y demoran un tiempo para liberar esta energía. Así es como vamos a identificar las zonas que estén cargadas. ¿Por qué nos interesan? Porque las piritas son uno de los minerales que tienen esas condiciones. ¿Cómo se puede generar? Se puede generar de 2 maneras. Uno, por medio del contacto del bloque, como ocurre con las piritas, que precisamente tienen contacto con dos diferentes cuerpos, y la forma en que se guían los electrones nos permiten esa inducción. O por la membrana de polarización, como ocurre en las arcillas. ¿Por qué? Porque las arcillas, recuerden que al final de su estructura, tienen la estructura abierta, y entonces estos últimos, o sea, aquí están los tetraedros y octaedros, y esta estructura hacia el final es lo que va con estas finalizaciones negativas, es lo que nos va a permitir una respuesta
distinta y nos va a permitir ser una manera de almacenamiento. Esta membrana de polarización es otra manera de observar. Y podemos obtener precisamente zonas. Este es un modelo en Leapfrog, precisamente con diferentes líneas que trabajaron en un depósito betiforme que están en Colombia, y encontramos zonas con mayores concentraciones, con mayores anomalías de polarización de mayor cargabilidad. En este caso la propiedad es la cargabilidad. Otro método, el método sísmico. Entonces, aquí por ejemplo hay diferentes tipos de depósitos que están asociados a sedimentación. También requerimos que los depósitos tengan un fuerte contraste en impedancia. Impedancia es velocidad por la densidad. Por ejemplo, una estructura de oro de placer puede ser interesante porque el oro de placer está identificado casi siempre con el lecho rocoso, y los sedimentos que tengan encima pueden ser fácilmente contrastados. Aparte de eso, también con material de arrastre o material de construcción también puede ser identificado. Aquí estamos viendo precisamente estas cuencas que pueden ser de interés para identificación. Por ejemplo, aquí es de unas cuencas de diamantes que están identificando, y en este caso son utilizadas en Canadá. U otras zonas, por ejemplo, aquí corrieron en un sísmica 3D para unos depósitos de sulfuros masivos y con precisamente con impedancia acústica, con atributos sísmicos, identificaron lentes de esos sulfuros masivos y otras zonas de diferentes respuestas. Entonces, esa es otra forma de utilizar sísmica, en este caso para depósitos sedimentarios, depósitos metálicos. ¿Cómo se hace la exploración? Entonces, la exploración, un diagrama de flujo de exploración geofísica va adquisición, procesamiento e interpretación. Entonces, cuando se adquiere, se debe hacer la planeación de la adquisición, qué método es más conveniente, y un tema costo-beneficio. Es decir, los recursos son limitados, hay que hacer es decir, hay que pensar en cómo tener bastante validez con el tema de recursos. Luego, cómo se procesan los datos y qué tipo de filtros podemos utilizar dependiendo de lo que se quiera observar. Ejemplo, si estamos buscando una serie de fallas que tienen una dirección norte 30 este, pues vamos a buscar filtros que nos resalten esas fallas. Y finalmente la interpretación, pues como les estábamos hablando, hay que tener un buen conocimiento biológico para hacer este tipo de identificaciones con respecto a la zona de depósito. Hay que hacer inversión geofísica, o sea, invertir, saber cuál es realmente la respuesta de esas propiedades en espacio y modelar las anomalías, ver hasta qué profundidad tiene o qué respuesta podría tener. La forma de adquisición hay aérea, hay terrestre, hay plataformas satelitales. Aquí estamos viendo precisamente una adquisición aerotransportada o una adquisición de geoeléctrica. Esta es magnetometría aérea. Aquí el magnetómetro está en este punto. Y vemos aquí una adquisición de un sondeo eléctrico vertical con sus 4 carretes en una zona de sedimentaria. Para tener en cuenta la adquisición terrestre es los equipos que hay que trabajar, hay que tener grupos de trabajo establecidos, cómo se hace la adquisición y planificar la geofísica para que sea lo más efectivo posible. Caso similar ocurre en la adquisición aerotransportada, porque hay que tener equipos muy específicos, hay que saber el grupo de trabajo, el piloto, qué permisos se pueden tener, cómo hacer la metodología de adquisición, es decir, cuáles son las líneas que se van a adquirir, cuál va a ser la dirección de estas líneas, cuáles son las líneas de amarre para tener un control de calidad y planificar. Hombre, si no se puede trabajar la parte sur, vamos a trabajar la parte norte, qué tan lejos vamos a estar de la zona de vuelo. Son preguntas que se deben hacer a lo largo de este trabajo. Y finalmente es modelamiento de anomalías geofísicas. ¿Qué es una anomalía geofísica? ¿En qué consiste? Y el problema inverso. Primero hay que hacer una interpretación geofísica. La anomalía es un valor que es mayor al 3 veces a la desviación estándar de el promedio en el área. Eso es como se dice técnicamente, pero es precisamente, o sea, qué valores son mayores a los que se deberían obtener en esta zona. Y hay que integrar a la hora de interpretar las anomalías geología y geofísica. Este precisamente vuelve el ejemplo que estamos hablando del caso del modelamiento directo
conductivo con respecto a una zona altamente resistiva y ver cómo varían las diferentes frecuencias con esta respuesta. Esta es una manera de observarlo. Otra manera de observarlo es precisamente tener nuestra respuesta. Este es un sistema electromagnético, una adquisición electromagnética del de Mobile MT, el de la adquisición magnetotelúrica, y observar cómo es la respuesta de la geología de superficie y ver si hay alguna respuesta o no con respecto a los datos de conductividad que estamos observando. Y aunque suene cómico, hay que ser, o sea, no es cómico, sino que uno de los puntos claves es tener una integración entre geofísica y geoquímica, no son tan distantes. Es más, en algunos métodos electromagnéticos, por ejemplo, para exploración de uranio, el redox es bien interesante a la hora de saber cuáles son las zonas conductivas que se puedan identificar. Aquí una caricatura, precisamente un diagrama triangular, y la barrera térmica entre geólogos y geofísicos pues no debería ser así. Y aquí precisamente pongo un ejemplo de un mapa radiométrico. Aparte de esto, también se hizo en los pozos, se hizo gamma ray, y se identificaron cuáles eran las zonas más prospectivas para uranio en esta zona de trabajo, y unido a esto se identificó una falla que limitaba el depósito. Es decir, aquí estamos uniendo resistividad con gamma espectrometría para identificar un depósito que es netamente respuesta de cambio geoquímico, en este caso del redox. Bueno, vamos a finalizar. Conclusiones: recuerden que el uso de la geofísica se deben tener los tipos de minerales a tener en cuenta y cuáles son los controles o los tipos de mineralizaciones que lo permiten. Segundo, hay que tener varias preguntas a la hora de hacer esta adquisición, como por ejemplo, ¿cuál sería el método a adquirir? La orientación de las líneas, qué tipo de geología me voy a encontrar, cuáles son los trenes estructurales. Hay cambios de trenes estructurales que sean de interés. A veces es bueno tener varios métodos adquiridos a la vez. Uno de los ejemplos que utilizamos es de magnetometría, espectrometría, en una plataforma aérea, por ejemplo en un helicóptero o en un avión, se pueden ubicar el magnetómetro y el espectrómetro a la vez. Hay retos y está hay que mejorar los equipos de zonas de adquisición para las zonas ruidosas. Aparte de eso, hay que integrar varias líneas de trabajo. Todavía falta mejorar eso en exploración. Y un punto clave es que me gusta esta frase, los tres problemas más importantes son resolución, resolución y resolución, como dice el doctor Mosher del Servicio Geológico Canadiense. Esto es clave a la hora de los retos que tiene la geofísica en este momento. Muchísimas gracias tanto a MPX Geophysics de Toronto, Canadá, y sobre todo a la Society of Exploration Geologists de Economics Geologists, aquí se me fue, de la Universidad de San Marcos en Lima. Muchísimas gracias, muy amables. Abrimos la serie de preguntas. Quedo atento con Félix. Ok, muchas gracias, Magíster Marco. A continuación va a ser la ronda de preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Los que tengan dudas, por favor, escribir en el chat y al breve se leerá. Una pregunta de Daniel Hooks es: muy interesante la ponencia. Le quería consultar en qué caso deberíamos usar IP polo-dipolo, dipolo-dipolo y gradiente. Gracias. Bueno, en este caso depende de qué tipo de estructura o qué profundidad necesite ver. Por ejemplo, si un dipolo es cuando ya tiene usted una estructura ya bastante, un polo dipolo ya tiene bastante definida. Si usted quiere un polo al infinito, es cuando usted quiere tener bastante penetración. O gradiente, pues gradiente yo lo veo más cuando usted ya tiene identificadas cuáles serán las vetas a explorar. Esa sería la manera de utilizar los tres sistemas. Perfecto. Siguiente pregunta, Félix, por favor. Ok, José Carrillo nos pregunta: buenas tardes, Magíster Nieto. En zonas con pendientes pronunciadas, además de mucha vegetación, ¿cuál sería el mejor método de geofísico para eliminar el ruido que genere la capa vegetal? ¿Existe diferencia en respuesta geofísica entre musquetovita y magnetita? Saludos. ¿Entre cuál, perdóneme, cuál mineral antes de magnetita? Musquetovita. Ok.
Bueno, primero, ¿qué es lo que está explorando? Esa es la primera pregunta que tiene que resolver. ¿Qué es lo que está explorando? Si, por ejemplo, es una exploración de un depósito magnético, de un skarn, no tiene sentido, por ejemplo, o no tendría mucho sentido hacer una exploración de polarización inducida, porque la pirita sería mínima, o los minerales asociados que puedan generar una cargabilidad sería baja. Entonces, por ejemplo, este no sería el caso. En este caso yo utilizaría una magnetometría, de pronto ahorita ya con los UAVs, con los drones que existen actualmente en el mercado, y puede ser una adquisición aerotransportada. Esa podría ser un ejemplo. ¿Cómo correr el tema de la capa vegetal? Hay primero limpiar muy bien, hacer muy buen contacto con los electrodos, esto es clave. Hay que hacer buena limpieza, buen contacto con los electrodos, y sobre todo algo que siempre sugiero es la seguridad ante todo. Hay que ser muy seguros, hay que tener bastantes normas, cumplirlas a cabalidad para que la seguridad impere a la hora de hacer una adquisición. Siguiente pregunta, Félix. Ok. Wilmer Merino nos escribe: buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Tiene dos preguntas. La primera sería: ¿hasta qué profundidad es capaz de tomar medidas de magnotermómetro terrestre? Y la segunda sería: ¿cómo funciona el método de la inversión magnética para determinar la profundidad del cuerpo que produce la anomalía? ¿Qué software nos ayudaría con este propósito? Gracias. Bueno, la primera pregunta, como estaba mostrando en el... Voy a irme a la gráfica donde está el nomograma, que es este de acá. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo ahí, Félix? ¿Está viendo la presentación? Sí, sale solo... Sí se ve. Sí se ve, listo. Entonces, aquí nuevamente depende del contraste de resistividad. Esto es clave. Contraste de resistividad entre la roca caja y la zona mineralizada. Si es mayor el contraste de resistividad, tenemos una mayor penetración. En este caso puse el ejemplo de los 100 metros. O sea, aquí se tiene que irse al nomograma. Con 100 ohmios metro, la penetración está alrededor de los 900 metros de profundidad. Mientras que si va a los 500 ohmios metro de diferencia, se puede llegar hasta los 1400. O sea, nuevamente la resistividad depende del sistema. Ahora, ojo, esto es con fuente natural. Si vamos a trabajar con una fuente controlada, se pueden llegar ya a varios kilómetros de profundidad. En este caso, pues tendría que trabajar, como ya lo dije, con un sensor de fuente controlada. Este ejemplo es realizado con solo fuente natural y con un equipo aerotransportado. La segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, esa es la penetración. Y la segunda parte de la pregunta era, Félix. Método de la inversión magnética para determinar la profundidad del cuerpo que produce la anomalía. ¿Y qué software nos ayudaría con este propósito? Hay varios software gratuitos. O sea, se puede trabajar el Weather, o sea, lo pueden buscar por internet, software gratuitos de interpretación. Recuerdo que la Universidad de Rice tiene uno, la gente de British Columbia, de UBC, tiene otro. O sea, son sistemas gratuitos. Usted lo que necesita es identificar las susceptibilidades tanto de la roca caja como de la roca mineralizada. Y a veces, por ejemplo, inversiones de Wenner o de Euler, las puede obtener para tener las diferentes profundidades. Entonces, si quiere ya un software que quiera pagar, por ejemplo, Oasis Montauk de Sequent, en este momento, pues es el líder en el mercado, el antiguo Geosoft, que fue comprado por los neozelandeses. Esa sería la mejor forma de tenerlo. Y si no, pues Google. Sé que Rice tiene uno, sé que UBC tiene otro, creo que la gente de Potsdam tiene otro sistema. O sea, ya está montado. Curtin también tiene otro. Es decir, uno va a las universidades con Google y pone los sistemas de inversión que acabo de mencionar, o hasta inclusive Magnetic Inversion, free software, y te pueden salir cualquier cantidad. Siguiente pregunta, Félix, por favor. Ok, también tenemos unas preguntas en la plataforma de Facebook Live. Por ejemplo, sí. Francisco Segarra nos pregunta, le agradece por la presentación y su consulta es: gracias. ¿Cómo es el comportamiento geofísico, tanto en gravimetría, magnetometría, resistividad y cargabilidad en un yacimiento epitermal de alta sulfurización? Y también, ¿cómo sería lo mismo en un caso de tipo BMS? Muy bien, entonces arranquemos con el sistema epitermal de alta sulfuración.
Gravimetría, las gravedades van a ser casi las mismas. Voy a asumir que vamos a hacerlo fácil, andesitas y metido, o sea, la roca caja van a ser andesitas y la zona mineralizada van a ser cuarzo, bueno, pues la sencilla mineralización de alunitas, piritas y cuarzos. Entonces, la diferencia de gravedad va a ser casi mínima, nula. A pesar de que tenga pirita, las concentraciones de pirita no van a ser mayores. Si vamos con magnetometría, sí tenemos una variación magnética entre la zona de la magnetita de la zona de la andesita que tiene más magnetita con respecto a la beta. Entonces puede salir, por ejemplo, como una anomalía negativa en la zona. Resistividad. La resistividad va a ser de pronto un poco más alta en la zona mineralizada, pero donde vamos a tener el cambio fuerte va a ser en la zona de la polarización inducida. ¿Qué ventaja hay? Que cuando uno corre polarización inducida, también corre resistividad. Entonces los equipos tienen la fase de resistividad, que es donde aplican la corriente, y después de que se apaga el switcheo, comienza a leer polarización inducida. Entonces, ese es un buen sistema porque puede cruzar las dos lecturas, lectura de resistividad y la lectura de cargabilidad. Entonces, ese por el lado de, ya resolví el alta sulfuración. Ahora resuelvo BMS. Otra vez va a ser clave el tema de cuál va a ser el medio, dónde está el BMS. Voy a hacerlo sencillo. Gravedad sí va a ser clave. Una microgravimetría puede ser un buen sistema porque las densidades que tienen estos sulfuros masivos en el BMS son de 4,5 hasta 6 gramos por centímetro cúbico con respecto a la roca caja que puede estar en 6,7 o 6,8. Entonces gravedad sirve. Magnetometría puede servir porque a veces suelen ser zonas que tienen bajos magnéticos, a veces. Y en cuanto a respuesta de resistividad, aquí sí va a ser identificable porque los BMS son mucho más conductivos con respecto a las zonas, a sus rocas cajas. Precisamente nosotros volamos el año pasado unos proyectos de BMS en Ecuador y los clientes quedaron bastante satisfechos. O sea, les puedo pasar el press release precisamente porque con el método magnetotelúrico, que recuerde estar asociado con conductividades, se identificó obviamente la anomalía que ellos estaban buscando, pero aparte de eso se identificaron 15 anomalías más. Entonces, esta fue una buena respuesta porque une magnetometría y une también resistividad eléctrica. Entonces, o sea, la magnetotelúrica, la respuesta que va a tener está asociada con la conductividad. Entonces, estos dos factores van a ser importantes a la hora de identificar un BMS, porque la gravimetría en aerotransportado es compleja y la gravimetría en microgravimetría es costosa y a veces difíciles de nivelar. Entonces, esos son temas que hay que analizar a la hora de hacer una exploración. Gracias, Félix. Siguiente pregunta, por favor. Ok, Eduardo Quispe nos pregunta, muchas gracias por la presentación, y nos dice, respecto a la radiometría, ¿cuál es la penetración en terrenos en una cobertura de suelo potente? La segunda sería, en la exploración por cobre, ¿existe algún valor o rango de cargabilidad que me indique a qué profundidad tengo calcopirita? Y la última, en la adquisición de datos geofísicos, mención plataformas satelitales, ¿cuáles son? Bueno, entonces el primero era, se me fue. Radiometría. Suelo. Ajá. Solo va a ser el suelo. Ese punto se pasó. Solo va a ser la parte de cobertura vegetal, de cobertura superficial. Ejemplo, si tenemos un cuerpo de agua, no vamos a tener respuesta. Si estamos en una zona urbana, no vamos a tener respuesta. Bueno, es los ejemplos que pongo. Si es una zona, por ejemplo aquí en Canadá, si es una zona que está con nieve, no vamos a tener respuesta. La respuesta radiométrica es exclusivamente del suelo. La segunda pregunta era sobre el cobre. El cobre. Y la exploración de cobre. No. La pregunta está bastante difícil porque depende del medio y sobre todo del arreglo que se haga en la polarización inducida. Si usted de pronto tiene un valor, qué sé yo, voy a trabajar en milisegundos. Hay dos maneras de observar la polarización inducida.
se observa o en milivoltios contra voltios o en milisegundos de la caída de esta señal. Voy a entrar milisegundos. Puede tener una respuesta de 60 milisegundos, pero de pronto la puede tener en superficie o a 15 metros, según como sea la configuración del arreglo. Entonces, no se puede tener un solo valor, hay que tener la estructura completa para poder identificar dónde estarían los valores de cargabilidad altos o no. Y hay una tercera pregunta, Félix, ¿me la repite, por favor, que se me pasó? Era, en la adquisición de datos geofísicos, mencione plataformas satelitales. ¿Cuáles son? Sí, señor. Pueden trabajar la Aster, está gratuita. Si quieren trabajar multiespectral, excelente. Para trabajar el sur del Perú, hay unas excelentes imágenes, las pueden trabajar Aster, las pueden trabajar. Hay bastantes bandas que pueden trabajar. Pueden trabajar, por ejemplo, los satélites gravimétricos. Hay un excelente ejemplo con la NASA liberó hace muchos años. Está tanto la base de datos del geoide de alturas como los datos gravimétricos. Es Sanwell Smith. Ahorita se los pasaré con Carla para que tengan esta información. Voy a apuntar las dos tareas que me he puesto, que sería, voy a pasarles los datos del primer colega que preguntó sobre moderamiento e inversión. Voy a pasarles el link de Aster y en este caso voy a pasarles el link de Sanwell Smith, que es gravimétrico. Esas son plataformas para trabajar con datos satelitales. Siguiente pregunta, Félix, por favor. Ok. Montserrat Denis nos pregunta, buenas tardes y agradecerle por la excelente presentación. Su pregunta es, para la exploración de sulfuros masivos, ¿se puede usar gravimetría y el método electromagnético? ¿Recomienda usar ambos métodos para la exploración de estos? En caso contrario, ¿qué recomienda usted? Yo me iría con los dos. O sea, si sé que tengo sulfuros masivos, me parece bien. Dependiendo del área, también, o sea, si es un área grande, volaría un sistema electromagnético, podría volar un TEM o podría volar este sistema Mobile MT que les mostré, porque tiene muy buena respuesta. Nuevamente, primero les sugiero que hagan unos modelamientos inversos para ver cuál podría ser la respuesta, o sea, de qué estarían esperando. Si ya saben, por ejemplo, que las rocas que son las roca caja son basaltos, hay que hacer los análisis, o sea, mirar si hay un buen contraste en estas cuatro propiedades, en propiedad de densidad, en polarización inducida, en magnetometría, o sea, en susceptibilidad magnética o en cargabilidad. Entonces sería bueno poder hacer esos análisis antes para llegar, pero definitivamente gravimetría y método electromagnético para un BMS sería una muy buena respuesta. Ok, tenemos también, ¿le parece que tengo un par de preguntas más para... Sí, señor. Para acabar. Ok, John nos escribe, felicitaciones por la presentación. Quería preguntarle dos preguntas. ¿Qué método geofísico recomendaría para depósitos tipo CRD, que son depósitos de reemplazamiento en carbonatos? ¿Y qué método geofísico recomendaría para betas? CRD, reemplazamiento de carbonatos. Me suena parecido, Oscar. Por favor, me corrigen si estoy en lo correcto. ¿Estaban hablando de SCAN o de Mississippi Valley? Voy a asumir que es SCAN y no ir por ahí. Pues, señor. Aló. Voy a asumir los dos ejemplos. Voy a asumir los dos ejemplos que tengo yo en la cabeza de reemplazamiento en carbonatos, que sería, pues yo sé que el SCAR no es un reemplazamiento en carbonatos, pero cabe, y lo más parecido para mí tengo es un Mississippi Valley. Densidad, en este caso la gravimetría puede ser una buena respuesta, y por el otro lado los electromagnéticos. Los electromagnéticos pueden ser una buena respuesta. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era, Félix? Perdóname. Método geofísico que recomiende para betas. Para betas puede ser una magnetometría, podría estar, o un sistema, bueno, si ya tienen identificadas las betas, o sea, si ya tienen identificadas las betas, un sistema de
resistividad y polarización inducida, podría ser un buen sistema. O sea, si ya las tienen identificadas, si no las han identificado aún, una magnetometría terrestre les podría apoyar. Siguiente pregunta, Félix. Sí, nos preguntan acá, Daniel, ¿qué método recomienda para explorar en una zona de litocap? Explorando para sistemas epitermales de alta sulfuración y pórfidos asociados. Me iría o con una magnetometría, radiometría, o también con un sistema electromagnético. Ambos son válidos. Ambos son válidos porque afortunadamente son campos potenciales y, como les he hablado, pueden pasar el litocap. Entonces esto me va a apoyar a la hora de hacer la exploración. O sea, puedo ver de pronto el litocap se puede ver muy similar, pero si tengo una fuerte respuesta de un pórfido que esté, por ejemplo, a 300 metros con alto contenido de magnetita, pues voy a tener un valor alto, a pesar de que el litocap no me lo puede estar mostrando. Entonces, esa sería una buena forma de aproximarse. Ok, las dos últimas preguntas. Jan Lander nos dice, excelente presentación, saludos desde Chile. Métodos que recomendaría para la prospección de paleocanales. Él se encuentra realizando gavimetría y magnetometría. ¿Es lo más adecuado? Magnetometría puede ser, es muy buena idea. Me tocaría ver de qué está relleno el canal. Yo me iría. Si disculpe, el basamento corresponde a esquistos de mica y a metacher. ¿Sabe yo con qué me iría? Sabiendo la orientación de los paleocanales, yo me iría con varias líneas de resistividad eléctrica. Me iría con varias líneas. O sea, si ya tengo yo trazados cuáles son las orientaciones, perpendicularmente haría varias líneas para poder identificar cómo van variando los canales. Esa sería una. Y un recorrido el señor Landers está en Chile. Podría de pronto hacer unos vuelos de AV con magnetometría y de pronto pueda tener una respuesta. Quizás, no entiendo, no sé si ellos tienen gradiente. ¿Sabe qué? Gradiente magnetométrico, que sí lo hay en Chile, lo podría utilizar. Es decir, se puede ir caminando con los dos sensores y hacer un mapa de gradiente. Esa sería una buena manera de mapear canales también. Entonces, primera respuesta, resistividad eléctrica con perfiles perpendiculares. Respuesta número 2, un gradiente magnetométrico. Ok, gracias. Hay una pregunta de William Omasa. Muchas gracias por la excelente exposición y tiene algunas preguntas. En el método magnético, ¿qué es el Reduced to Pole, RTP? Sí, señor. ¿Se podría decir que es el inverso del Total Magnetic Intensity? Y la segunda sería la segunda derivada vertical de 1 dB, 2 dB Analytics Signal. Son imágenes que son que con algoritmos obtienen la magnetometría, pero además de resaltar rasgos estructurales, ¿qué otro uso se le puede dar? Bueno, voy a rayar porque esa pregunta es de rayar. Si están viendo ahí el mapa, ¿no? El mapa, la línea. A ver si. Sí. Voy a aquí. Permítanme un momentito, cambio al lápiz. Entonces, ¿qué pasa? Los valores que tenemos cuando hablamos estoy hablando de magnetometría, cuando estamos hablando de campo magnético total, lo tenemos en esta dirección, por ejemplo. Estoy haciendo el ejemplo que está en este sentido. ¿Qué es lo que hace la reducción al polo? Lo que hace la reducción al polo es tener estas anomalías ahora como si fueran completamente verticales o en su posición real. Entonces, cuando estamos hablando de magnetometría, bueno, ahorita encontrar la imagen, era donde nos daba la variación de los, no, aquí no lo está, tenía la variación de los cuerpos, por ejemplo, si estaban dando en esta dirección, ahora en el próximo de pronto pueden estar cambiando su orientación. Para eso la reducción al polo. En cuanto a las diferentes, a los cambios obviamente de primera derivada o segunda derivada, están relacionados no solo con el tema estructural, pero también con cambios de condiciones de la roca.
o de litologías diferentes. Entonces, este cambio es lo que permite separar de pronto un tipo de roca con respecto a la otra. Y la señal analítica indica cuáles son las zonas donde hay una mayor respuesta o su respuesta es más alta. Eso es de interés porque a veces hay zonas en la señal analítica donde dice, oiga, esta zona es la que está dando valores más altos, que suele ser la zona con mayores anomalías magnéticas, por ejemplo, o gravimétricas. Entonces, esa es una manera de hacer la exploración. Y había una última pregunta, la última parte de la pregunta, ¿cuál fue, Félix? Perdón. Las señales ya. Pero acá dice, pero además de resaltar rasgos estructurales, ¿qué otro uso se le puede dar? Los cambios litológicos, cambios de dominio litológico, cambio de dominio estructural, bueno, ya lo mencionó él, y dónde son las zonas donde hay mayor aporte a la señal. Creo que ahí está todo. Ok, una última pregunta para finalizar. Juder Espíritu quiere encender su micro para decirle una pregunta. Adelante. Juder. Sí, hola Marco, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta iba referida a la técnica, la remanencia magnética aplicada al sistema tipo pórfido. Si tienes alguna experiencia en eso, con los resultados, qué tipo de resultados, o hayas escuchado de algunos proyectos donde se ha aplicado esto. Muchas gracias. Gracias, Juder, por la pregunta. He escuchado sobre los sistemas de remanencia magnética y remoción de remanencia magnética, pero hasta ahí, o sea, no he ido más hondo en esa exploración. Desafortunadamente no podría darte más datos. O sea, algunos les ha favorecido, pero no he escuchado mucho del sistema. Desafortunadamente no, me lo deja usted de tarea. Perfecto. Muchas gracias, Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, Magíster, muchas gracias. Gracias por las preguntas. A continuación le daré el pase a mi compañera Carla para que finalice la reunión.